Bueno, queridos patitos, estamos con Islandia, la nueva jefa del Estado. Este país, a caballo entre Europa y América, partido por la línea fractural que delimita el territorio continental del continente americano y que recuerda ese conversatorio con David Nievas de quién llegó primero al ámbito americano, teniendo en cuenta de que habitualmente se suele olvidar el pequeño detalle de que cuando se establecieron asentamientos en el ámbito de Groenlandia, en la costa occidental, ya estaban en América, ni siquiera habiendo llegado al asunto de Finlandia, actualmente en la zona de Terranova. Por tanto, Islandia es un lugar importante, sobre todo cuando nos fijamos en la Guerra Fría, referido al taponamiento de la salida desde Murmansk y Arcángel de la zona de los hielos, pero ahora tiene otro significante teniendo en cuenta el cambio climático y el aprovechamiento del mismo referido al cálculo del tráfico por el Ártico, con el deshielo más o menos abriendo la posibilidad a medio plazo de una línea de aguas no cálidas pero sí viables de la zona norte, una zona donde Rusia tiene importancia, y la salida es precisamente en esa garganta entre Islandia y Noruega, donde están las Islas Feroe, donde está un poquito más arriba Spitsbergen, en Svalbard, en noruego, y evidentemente Spitsbergen tiene una toponimia, incluyendo asuntos vizcaínos. Pero en Islandia tenemos el asunto de que la empresaria Hala Tomasdóttir ha sido elegida nueva presidenta de Islandia. La empresaria Hala Tomasdóttir ha sido elegida como nueva presidenta de Islandia y sucederá en el cargo, principalmente de carácter ceremonial, a Gudni Johannesson. El principal rival de Tomasdóttir, la ex primera ministra Katrín Jakobsdóttir, ya ha felicitado a su rival. Tomasdóttir ha conseguido el 34,3% de los votos por el 25,5% de la ex jefa del gobierno, de acuerdo con los resultados prácticamente definitivos recogidos por la cadena pública islandesa RUV. Tomasdóttir ejercerá un rol considerado como unificador y garante de la Constitución, con ciertas competencias como el poder para editar legislaciones o someterlas a referéndum. El veto es muy inusual. Y uno de los últimos que se recuerdan data del año 2010, cuando el entonces presidente Olafur Ragnar Grímsson se negó a firmar un acuerdo que comprometía a Islandia a reembolsar a los depositantes británicos y holandeses afectados por el colapso del banco iSafe. La campaña electoral no está marcada por un tema central. Los debates se han repartido entre la guerra de Ucrania, la relación con la OTAN y las competencias de veto mencionadas. Y los comicios en sí son valorados especialmente como una expresión de democracia pura. Bueno, decir que en el asunto de 2010 es importante porque el asunto de los bancos resultó determinante para la política, hablando de una supuesta revolución que se produjo en Islandia, que tuvo una efervescencia comunicacional en un determinado momento, pero que nunca existió. Recordando que el que en esos momentos salía como candidato para la presidencia del país era alguien que ya lo había sido. Por lo tanto, no había nada estilo 15M en Islandia en aquel momento. Ni cambios constitucionales que fueran a ser absolutamente radicales. Sí, hay un cambio respecto, por ejemplo, de las criptomonedas, haciendo extracción de recursos y en el tema energético que genera problemas, aunque no tan graves como en Kazajistán, que sí los hay respecto del incremento de insumos energéticos para este nicho, para este rubro de las criptomonedas, y que evidentemente también afecta al medio ambiente, como hicimos en algún vídeo referido al hecho de la extracción de recursos como el agua y otros que son muy importantes y que destruyen el medio natural. Por tanto, las criptomonedas no son solo un timo, también son un riesgo para la madre naturaleza. En aquel momento, en 2010, tuvieron la tentación de incorporarse a la Unión Europea, cosa que ya hicieron en 1995 Finlandia y Suecia, que pudo haberlo hecho en ese año Noruega, y lo pudo haber hecho también en 1973.
pero no se concretó. Y en ese año 2010 estaba la EFTA, dentro del Espacio Económico Europeo, dentro de 4 países que formaban todavía la EFTA, como es Suiza, que tiene un problema que no lo comentamos hace un par de días porque estábamos hablando del asunto de Palestina, pero hay una multiplicidad de acuerdos comerciales entre la Unión Europea y Suiza que se querían establecer dentro de un marco de acuerdo unificado, una relación con un único documento, cosa que no es del agrado de Suiza, por lo menos hasta ahora. Y es el único país que está fuera del ámbito del espacio económico europeo de manera integrada, que sí está Liechtenstein, sí está Islandia y sí está Noruega. Hasta el punto de que Noruega tiene un mayor cumplimiento en ámbito comunitario que países que están dentro de la Unión Europea, con la salvedad de que Noruega tiene que cumplir sin poder decidir nadie, pero en los que están dentro sí pueden cambiarlo, estén o no de acuerdo con las líneas principales. También pasa con el Banco Central Europeo respecto de la moneda actualmente existente en Noruega. Islandia va más o menos por el mismo camino. Y en el año 2010 tuvo la posibilidad de entrar porque tuvieron miedo de esa situación con los depositantes británicos y neerlandeses, en ese momento ambos dentro de la Unión Europea. Recordemos, todavía en principio no había llegado ni siquiera el señor David Cameron, que llegará en mayo de ese año 2010. Y, por tanto, había una decisión de estabilidad participando de la Unión Europea, cosa que se sustanció en un acuerdo de integración que se fue negociando entre el 2013 y 2015, cosa que habría sido una negociación bastante rápida, teniendo en cuenta de que en ese 2007 había entrado Rumanía y Bulgaria, en 2013 entró Croacia. Parecía que la entrada de Islandia era bastante fácil, pero en un momento que se recuperó la economía, el tema bancario ya dejó de ser un problema, dijeron, bueno, pues ya seguimos como estábamos. Y congelaron la integración en la Unión Europea, cosa que se puede retomar en cualquier momento, sobre todo teniendo en cuenta la situación actual y que evidentemente repercute con esos debates respecto de la guerra en Ucrania, porque Rusia se ha retirado de un montón de acuerdos, e incluso el tema ártico, que tiene mucha importancia por recursos que estén debajo de la zona norte, el asunto de la trazabilidad del comercio, porque se puede hacer un seguimiento en el futuro en el tránsito norte, que va a ser muy importante, más allá del Índico, Golfo de Adén y del Mediterráneo, en la comunicación Asia-Europa. Y por tanto, Islandia tendrá un papel preponderante. El asunto de la relación con la OTAN, son miembros de la OTAN a pesar de que no tengan un ejército como lo puede tener en el ámbito eurooccidental, y tal vez Islandia se suela hablar un poquito en relación con Costa Rica, que tampoco tiene ejército, pero sí tiene una forma de apoyo al ámbito eurooccidental muy distinto, pero muy necesario, en el ámbito que decía de la Guerra Fría, y que ahora volverá a tenerlo, pero con otros ingredientes. El asunto de la relación con la OTAN, con la membresía de Suecia y de Finlandia en la OTAN desde la invasión precisamente de Ucrania por parte de Rusia en 2022. Y por tanto, era un asunto importante, lo mismo que reactivar la membresía en la Unión Europea, cosa que, por ejemplo, tenemos países que quieren entrar en la Unión Europea y también en la OTAN, como es el caso de Ucrania, el caso de Moldavia, el caso de Georgia, tal vez el caso de Armenia, y por tanto hay una cola que quieren participar del espacio eurooccidental y saben perfectamente lo que tienen enfrente, que es Rusia, y lo que hace Vladimir Vladimirovich Putin y sus corifeos en estos momentos. Por eso, esta elección podía ser importante o no, pero evidentemente los candidatos por tradición se presentan como independientes, más allá del partido el que podían haber participado. El Independence Party era el partido del que procedía la nueva presidenta, y por lo tanto sin afiliaciones partidistas, y cualquier ciudadano que reúna 1500 firmas puede presentarse a las elecciones presidenciales, no hay ningún problema. Y evidentemente, gracias a todo esto, la Unión Europea y Estados Unidos felicitaron a la nueva presidenta de Islandia. La Unión Europea y el gobierno de Estados Unidos de América ha felicitado a la empresaria Hala Tómasdóttir, elegida como nueva presidenta de Islandia, al imponerse en las elecciones con un 33,4% de los votos respecto de su rival, la ex primera ministra Katrín Jakobsdóttir, que se hizo con el 25,5%. Enhorabuena a Tómasdóttir por haber sido elegida nueva presidenta de Islandia.
enfrentamos, Islandia y la Unión Europea, desafíos comunes en el Atlántico Norte. Espero fortalecer nuestra asociación bajo su liderazgo, ha indicado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha felicitado a la presidenta electa por su victoria en los comicios, el compromiso de larga data de Islandia con la democracia, la igualdad y el Estado de Derecho inspira y une a nuestras dos naciones, ha aseverado. Tras la victoria, agradeció la confianza depositada en su candidatura y prometió asumir la responsabilidad con humildad, seriedad. Tengo la intención de convertirme en una presidenta que reúna a personas, grupos y generaciones, hablar entre nosotros, trabajar juntos, resolver desafíos y aprovechar oportunidades, declaró, según recoge la cadena de televisión islandesa RUV. Tomás Dottir ejercerá un rol considerado como unificador y garante de la Constitución con ciertas competencias como el poder de vetar legislaciones o someterla a referéndum. Y ya que estamos, vamos a hacer un pequeño resumen de ese asunto entre la Unión Europea e Islandia. Y es que Islandia está fuertemente integrada dentro del ámbito de la Unión Europea vía el acuerdo con del espacio económico europeo y el espacio Schengen, a pesar de su estatus de no miembro de la Unión Europea. Islandia solicitó la membresía en 2009. El ministro de Asuntos Exteriores envió una carta en 2015 para congelar la solicitud de integración. Es un miembro de la EFTA y tiene agrupado para el ámbito de los países no europeos del ámbito de la Unión, pero forma parte como EFTA del Espacio Económico Europeo. Esto hace que participe con un estatuto de no voto en determinadas agencias y programas de la Unión Europea, incluidos temas de empresa, medio ambiente, educación, incluido el programa Erasmus y programas de investigación. También aporta fondos, Islandia, a cohesión social y económica, Unión Europea, Espacio Económico Europeo. Islandia también consulta con frecuencia a la Unión Europea con asuntos exteriores y con frecuencia se alinea con la política exterior de la Unión Europea. Islandia también participa en misiones civiles de mantenimiento de la paz de la Unión Europea. Islandia es miembro de la Unión Nórdica de Pasaportes y el espacio Schengen, que pertenece al derecho de la Unión Europea, como participantes sin derecho a voto. La participación de Islandia en el espacio Schengen permite la libre circulación de personas entre Islandia y el resto del espacio Schengen. Varios miles de islandeses viajan y estudian o trabajan en la Unión Europea. La gran mayoría de los extranjeros en Islandia provienen de la Unión Europea. Hemos hablado de la situación de crisis con neerlandeses y británicos en el tema financiero y bancario. Islandia también está asociada en el convenio de Dublín sobre cooperación en materia de justicia y asuntos de interior. Islandia también tiene vínculos con varios Estados miembros a través de la Unión Europea en su pertenencia al Consejo Nórdico. Durante esa crisis financiera islandesa de 2008-2011, la estabilidad del krona islandés llevó a debatir a Islandia sobre la adquisición del euro. Sin embargo, el miembro del Consejo de Administración del Banco Central Europeo, Jorgen Stark, declaró que Islandia no sería capaz de adoptar la moneda de la Unión Europea sin convertirse antes en miembro de la Unión Europea. A partir del informe de convergencia de mayo de 2012, Islandia no cumplió ninguno de los criterios de convergencia y un año después el país logró cumplir los criterios de déficit y había comenzado a disminuir su relación deuda-PIB. Pero, aún así, sufrió una elevada inflación del IPC y tasas de interés gubernamental a largo plazo. Los expertos dicen que no hay esa adhesión por la importancia de la industria pesquera para la economía de Islandia y la percepción de que la pertenencia de la Unión Europea y su política pesquera común tendría un efecto adverso en la industria pesquera. La percepción de que la adhesión a la Unión Europea tendría un efecto adverso en el sector agrícola de Islandia. Los fuertes lazos de Islandia con Estados Unidos, que incluirían un importante elemento de asistencia económica, diplomática y militar, que redujeran la dependencia de Islandia de países europeos. La victoria de las guerras del Cod, que pueden haber fortalecido el nacionalismo islandés y aumentado la percepción de que Islandia puede tener éxito a través de medios unilaterales o bilaterales, en lugar de comprometerlos en marcos multilaterales.
el sistema electoral islandés que favorece a las zonas rurales, suelen tener más tinte tirando a euroescepticismo. La tendencia, bueno, es todo el ámbito rural también, veríamos el asunto en el Reino Unido con el tema del Brexit. La tendencia de las élites islandesas a seguir la educación en los Estados Unidos o en los países británicos como modelo euroescéptico, o en algún país nórdico también, pero lo menos, y a cooperar más estrechamente con las élites políticas de estos países. Nacionalismo islandés, legado del pasado, que Islandia como entidad colonial, que recordemos el pequeño detalle de que Islandia en teoría era parte de Dinamarca, pero como Dinamarca fue ocupada en 1940 por parte de los nazis, fue ocupada a su vez Islandia, cosa que se suele olvidar. En la lucha entre británicos y alemanes en Noruega sí se recuerda, pero en Islandia no. ¿Por qué? Pues porque no hubo batalla y fue ocupada directamente por los británicos. Luego llegaron los estadounidenses y en 1943 se la quitaron definitivamente a Dinamarca, y en 1945 ya era un país independiente al que no pudo reclamar Dinamarca, o no quiso, cosa que en 1946 los neerlandeses se utilizaron los fondos del plan de restabilización, el plan del secretario de Estado, ¿cómo era? El secretario de Estado de Truman, el general, el plan Marshall, el general Marshall, estableció ese dinero para la reconquista de los Países Bajos neerlandeses. Es decir, las Indias neerlandesas, las Indias de los Países Bajos en la zona de la actualmente Indonesia, que fue ocupada por las fuerzas neerlandesas después de la Segunda Guerra Mundial con los dineros del Plan Marshall. Por tanto, ojo, cuidado, cada cual que tiene su pasado. Y evidentemente ese legado del pasado de Islandia como entidad colonial a veces puede generar un cierto discurso que, mediatizado y tamizado por el tema del Brexit, puede dar la idea de que salimos de la colonialidad europea para volver a entrar en la colonialidad europea. Es falso. Cualquiera que entre en el ámbito comunitario y entienda, por ejemplo, mi libro En Europa temida molestia, está disponible en Amazon. Y una última, el asunto del impacto de la disputa en Icesave con los Países Bajos y el Reino Unido. En la adhesión hubo una solicitud, apertura de negociación, elección y retirada de esa solicitud, y la cronología más inmediata sería que en 2009, 17 de julio de 2009, Islandia presenta la solicitud. En 8 de septiembre de 2009, la Comisión Europea presenta un cuestionario legislativo a Islandia. En el 22 de octubre de 2009, Islandia responde al cuestionario. El 24 de febrero de 2010, la Comisión Europea recomienda al Consejo que inicie negociaciones de adhesión con Islandia. El 17 de junio de 2010, Islandia reconocía oficialmente como candidata de adhesión por el Consejo Europeo. El 26 de julio de 2010, el Consejo ha aprobado el marco para las negociaciones de adhesión de Islandia. El 27 de julio de 2010 comienza la fase de preparación del proceso de negociación de la membresía, conferencia de adhesión número 1. El 15 de noviembre de 2010 se inició el proceso de cribado y el 21 de junio de 2011 el proceso de cribado terminó. Negociaciones de adhesión, conferencia de adhesión número 2, el 27 de junio de 2011. Las negociaciones reales comenzaron con la apertura de los 4 primeros capítulos, de los cuales 2 se completaron y cerraron el mismo día. Conferencia de adhesión número 3, el 19 de octubre de 2011. 2 capítulos fueron abiertos y cerrados inmediatamente. En total se han abierto ya 6 de los 33 capítulos, de los cuales 4 han sido cerrados. 12 de diciembre de 2011, conferencia de adhesión número 4. Se abrieron 5 capítulos, 4 fueron cerrados inmediatamente. En total se habían abierto 11 de los 33 capítulos, de los cuales 8 ya habían sido cerrados. 30 de marzo de 2012, conferencia de adhesión número 5, se abrieron 4 capítulos y se cerraron 2 capítulos. En total se habían abierto 15 capítulos, de los 33, de los cuales 10 se habían cerrado ya. 2012, 24 de mayo, propuesta de referéndum nacional sobre la suspensión de las conversaciones de adhesión con la Unión Europea, rechazada con 34 votos en contra y 25 a favor. 22 de junio de 2012. Conferencia de adhesión número 6. Se abrieron 3 nuevos capítulos. En total se han abierto 18 de los 33 capítulos, de los cuales 10 han sido cerrados
24 de octubre de 2012, conferencia de adhesión número 7, se abrieron 3 nuevos capítulos, en total se han abierto 21 de los 33 capítulos, de los cuales 10 han sido cerrados. 18 de diciembre de 2012, conferencia de adhesión número 8, se abrieron 6 nuevos capítulos y se cerró un capítulo más. En total se habían abierto 27 de los 33 capítulos, de los cuales 11 habían sido ya cerrados. Cuando se estancó definitivamente la situación, ya se habían cerrado esos 11 capítulos de 33 y había 27 de 33 en progreso, bien avanzado, con solamente una situación de necesidad de algo de preparación en 2 capítulos, líder de circulación de capitales, el capítulo número 4, y el número 13, el tema de la pesca. Pero en el resto había 6 con buen nivel de preparación. En la mayoría había, generalmente ya aplica el acervo comunitario, estuvieran ya cerrados o no, y otros que estaban moderadamente preparados. Solamente había uno, el capítulo 11, de Agricultura y Desarrollo Rural, en el que estaba ya solamente en la primera etapa. Por tanto, ahí estaba buena parte del asunto. Recordemos, en el ámbito de partidos, Futuro Brillante dice que sí, Partido de Centro dice que no, Partido de Independencia dice que no, Movimiento Izquierda Verde dice que no, Partido Pirata es neutral, Partido Progresista dice que no, Partido de Reforma dice que sí, Alianza Socialdemócrata dice que sí. Ese sería el esquema de cosas respecto de la posición de los partidos. Y en principio el gobierno actual está en mayoría a decir que no. Pero desde marzo de 2022 hasta agosto de 2023 han salido una serie de encuestas en las que en marzo de 2022 en Gallup nos encontramos que quieren unirse a la Unión Europea el 47% frente al 33% con 20% de indecisos. En junio de 2022, Prosenit nos encuentra una encuesta que dice que el 48,5% quiere unirse frente a un 34,9% que dice que no, ni un 16,7% que dice abstención. En noviembre de 2022, Prosenit nos vuelve a hablar una encuesta de 42,8% que sí, 35,1% que no y 22,1% que duda. En diciembre de 2022, Maxkina nos encuentra celebrando referéndum de reanudación de negociaciones. Sí, 47,9%, 24,4% no y 22,5% bueno, tal vez. El 3 al 7 de febrero de 2023 nos encontramos a Maxkina otra vez hablando de unirse a la Unión Europea. 40,8% dice que sí, 35,9% dice que no y 23,3% ya veremos. Y Maxkina nos vuelve a dar otras 2 encuestas en el 28 de abril de 2023. Celebrar el referéndum sobre reanudación de las negociaciones. 59% que sí, 18% que no y 23% tal vez. Y a unirse, 44% sí, 34% no y 22% tal vez. Del 17 al 22 de agosto de 2023 encontramos en Maxkina otra vez. Celebrar referéndum sobre reanudación de negociaciones. 57% sí, 19% no, 24% tal vez. Y a unirse, 40% sí, 33% no, 27% tal vez. Por tanto, la Unión Europea será un tema importante para Islandia y para los europeos en la posibilidad de reanudar la integración comunitaria, cosa que evidentemente va a hacerse sí o sí, en donde será mucho más fácil que integrar a los Balcanes occidentales o que integrar a los países como Ucrania, Moldavia o Georgia o Armenia. Será mucho más fácil integrar a Islandia como paso para la ampliación muy necesaria en el ámbito nórdico, en el ámbito de relación tete a tete con el ámbito de Rusia. En el caso de Suecia y de Finlandia ya estaban en la Unión Europea y ahora han entrado en la OTAN, y Islandia está en la OTAN y puede entrar y seguramente acabe entrando en la Unión Europea. Y así estaría la cosa con la nueva presidenta, que a ver cómo afronta este desafío. Esperemos desde un punto de vista europeísta que sea para que los islandeses se conciencien de que, además de las problemáticas y de las dificultades, el potencial de la membresía es superior a todos los riesgos y que negocien un buen acuerdo de membresía de Islandia en la Unión Europea. Igual lo culmina esta presidenta que acaba de entrar. Ojalá sea así. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat. Betij el bien.